No fue la pérdida del dinero, fue el día que la miré a los ojos y vi que nunca me miró de verdad. No sé cuántos días han pasado desde que se fue, no los cuento, no me interesa, porque cuando uno ama de verdad, no se le van los días, se le va la vida, y eso fue lo que ella me quitó. No el dinero, no la casa, no las cosas materiales. Me quitó las ganas de seguir creyendo. Me llamo Ernesto, tengo 73 años. Viví toda mi vida con dignidad, con respeto por mí mismo y por los demás. Me casé joven, trabajé más de 40 años como mecánico en un taller que terminé levantando yo mismo, con las manos llenas de grasa y los brazos molidos por el esfuerzo. Con mi esposa criamos 3 hijos. No fuimos ricos, pero nunca les faltó comida caliente, cama limpia y un techo donde dormir. Mi esposa murió hace 8 años. Un cáncer silencioso, de esos que no dan aviso hasta que ya es tarde. Y desde entonces me quedé con el eco de su voz en las paredes, pero sin nadie que me preguntara si ya cené o si dormí bien. La casa se fue vaciando con el tiempo. Los hijos cada uno tomó su rumbo. Uno vive en California, otro en Querétaro, la más chica en Mérida. Me llaman en Navidad. A veces, no me quejo. Sé que tienen su vida, sus preocupaciones, pero el silencio pesa, y pesa más cuando ya diste todo, cuando ya no te queda mucho por entregar, más que tus recuerdos. Fue en ese silencio que la conocí. Se llamaba Diana, 32 años, morena clara, ojos grandes, sonrisa suave. La vi un día en la plaza ayudando a una señora con las bolsas. Me sorprendió que una joven todavía hiciera eso. Me pareció noble. Al otro día la volví a ver. Esta vez me saludó. ¿Cómo está, don?, me dijo, como si ya me conociera de antes. No sé qué me pasó. Sentí algo que hacía años no sentía, que alguien me veía. Comenzó con cosas pequeñas. Me encontraba en el mercado, me ayudaba con las bolsas, me ofrecía acompañarme, me hablaba con cariño, como si no le molestara mi edad, como si mis arrugas fueran parte de algo que le daba confianza, no rechazo. Al mes ya tomábamos café juntos. Me escuchaba con atención. Yo le contaba historias de mi juventud, de cómo conocí a mi esposa, de cómo luché para levantar mi taller. Ella reía, me miraba como si yo fuera importante, y yo me fui creyendo eso. Fui creyendo que aún podía tener un lugar en el mundo de alguien, que no todo estaba perdido, que tal vez el amor llega también después de los 70. Mis hijos no decían mucho, la mayoría del tiempo ni sabían, estaban lejos, y los pocos que sabían me dijeron: papá, ten cuidado. Pero yo ya había vivido tanto que pensé que a mí, a esta edad, nadie me iba a engañar. ¡Qué ironía! Diana empezó a pasar más tiempo en mi casa. Cocinaba, limpiaba, me acompañaba al médico, me cuidaba. A veces se sentaba al lado mío a ver películas viejas que a nadie más le interesaban. Y poco a poco comenzó a hablarme de futuro. No quiero verte solo, don Ernesto, me decía. Si usted se enfermara, ¿quién lo va a cuidar? Sus hijos ni están. Yo estoy aquí. Y yo le creí. Le creí cuando me dijo que no le importaba la diferencia de edad. Le creí cuando me pidió que la dejara vivir conmigo. Le creí cuando me abrazó una noche y me dijo que me quería. Yo, un viejo de 73, creí en el amor de una mujer de 32. Qué ingenuo, qué humano. Pasaron los meses. Mi casa, que antes era silenciosa, empezó a tener aromas de comida caliente, pasos en la cocina, risas en la sala, y mi corazón, que estaba dormido, se volvió a despertar. Por primera vez en años sentí que no iba a morir solo, que alguien me sostendría la mano cuando ya no pudiera caminar. Así de sencillo, así de doloroso. Un día Diana me habló del testamento. No por interés, dijo, es por si algo te pasa, para que nadie venga a sacarme de aquí, para que esta casa que tú y yo compartimos siga siendo nuestro refugio, nuestro refugio. Esa palabra me mató, me hizo sentir que por fin alguien veía en mí un hogar. Así que fui, hice el cambio, fui con el notario, puse su nombre. No todo, pero sí la mitad, porque aún conservaba algo de juicio. Y firmé creyendo que estaba firmando una historia de amor. Y en realidad firmé mi propia traición, porque no pasaron 2 semanas cuando empezó a cambiar. Ya no me hablaba con dulzura, ya no me servía café, ya no me miraba. Pasaba horas con el celular, recibía llamadas que no contestaba frente a mí. Y una noche escuché por casualidad. Estaba en el patio, hablaba con alguien y dijo: el viejo ya cayó, ya está todo arreglado. En cuanto se enferme, me quedo con todo. Sentí que me temblaban las piernas. Me senté, me llevé las manos al pecho, no por un infarto, no por la edad, por la verdad. Esa noche no dormí. La miré cuando entró a la casa como si nada, y ahí fue donde me cayó encima el verdadero dolor. No fue la pérdida del dinero, no fue el engaño, fue mirarla a los ojos y darme cuenta de que nunca me miró de verdad. Yo no nací para la lástima, ni para el aplauso. Nací para trabajar, para callar, para ser útil. Mi nombre completo es Ernesto López Rivas. Nací en un pueblito de Michoacán en 1950, en una casa de adobe con techo de lámina y piso de tierra. Fui el segundo de 6 hermanos. Mi padre era agricultor. Mi madre lavaba ropa para otras casas. No hubo lujos, pero tampoco hambre. Mi madre decía: mientras haya frijoles y tortillas, nadie se muere. Y tenía razón. Desde niño supe que la vida no iba a darme nada gratis. A los 8 años ya ayudaba a mi padre en el campo. A los 12 me fui a la ciudad con un tío que tenía un taller mecánico. Ahí aprendí el oficio que me dio de comer toda la vida. No estudié más que la primaria, pero aprendí a leer y a escribir. Y eso me alcanzó para entender el mundo. A los 20 conocí
conocí a Magdalena. Ella tenía 18, trabajaba en una fonda cerca del taller. Yo pasaba por ahí a diario solo para verla. Al principio no me hacía caso. Decía que yo olía a grasa. Yo le respondía que al menos era grasa honrada. Al final se rió y esa risa me bastó. Nos casamos un año después, con una boda sencilla, pero llena de cariño. Mis suegros eran gente humilde, igual que mis padres. Nadie regaló electrodomésticos ni viajes, pero todos aportaron algo. Mi madre hizo tamales, un primo trajo cerveza y el cura del barrio nos bendijo bajo un árbol de jacaranda. Nunca olvidaré ese día. Fue el principio de todo lo bueno que viví. Con Magdalena construimos nuestra casita poco a poco. Primero un cuarto, luego otro. Los muebles eran usados, la cama crujía, la estufa apenas funcionaba, pero había amor. Tuvimos 3 hijos, Luis, Mariana y Andrés. Luis, el mayor, siempre fue serio, trabajador como yo. Mariana, la del medio, salió parecida a su madre, dulce, callada pero con carácter. Andrés, ese fue el más inquieto. Se fue a Estados Unidos con apenas 18 años. Dice que allá hizo su vida, pero yo siento que se fue buscando algo que acá no encontró. Fui padre presente. Nunca me escondí detrás del trabajo. Aunque pasara 10 horas en el taller, siempre llegaba a casa. Siempre cenábamos juntos. Siempre hubo una palabra, una mirada, un silencio compartido. No era perfecto. Me enojaba fácil. A veces decía cosas que no debía, pero nunca falté con el respeto. Nunca levanté la mano. Nunca faltó pan sobre la mesa. Trabajé más de 40 años en el mismo taller. Al principio como empleado, luego como dueño. Lo compré con mucho esfuerzo, en pagos, con la ayuda de un amigo que confiaba en mí. Vi cómo crecían mis hijos, cómo se casaban, cómo se iban. Vi cómo se le iba la fuerza a mi esposa, cómo se le arrugaban las manos, cómo envejecía conmigo, hasta que un día ya no pudo más. Magdalena enfermó de repente, un cáncer que no dio aviso. Cuando la llevamos al médico ya era tarde, no quiso tratamientos. Quiero morir en mi casa, Ernesto, no en una camilla fría. Y así fue. La cuidé hasta el final, la bañé, le di de comer, le leí sus novelas favoritas. Dormí a su lado incluso cuando el olor a medicina llenaba el cuarto. Cuando cerró los ojos por última vez, sentí que me arrancaban una parte del alma. Después de su muerte, la casa quedó en silencio. Al principio me mantenía ocupado, el taller, el jardín, arreglar cosas que no necesitaban arreglo. Pero al anochecer, todo caía. Los hijos venían de vez en cuando, me llamaban en cumpleaños y fiestas, pero uno se da cuenta cuando lo llaman por compromiso y cuando lo llaman por cariño. Con el tiempo los llamados fueron menos, las visitas también. Luis se metió de lleno en el trabajo. Mariana se casó con un hombre que no me quería mucho y terminó alejándose. Andrés desde allá mandaba dinero de vez en cuando, pero ni las remesas ni las palabras por teléfono llenan un abrazo que no llega. No me quejo, no soy de esos viejos que se sienten víctimas, pero sí reconozco algo. Me sentía solo, muy solo. Una casa puede tener paredes, muebles, luz y aún así sentirse vacía. Eso era mi vida, despertar sin nadie que me pregunte cómo dormí, comer en silencio, escuchar las noticias solo para escuchar alguna voz. A veces me sentaba en la sala con el álbum de fotos, veía a mis hijos pequeños, a Magdalena joven, recordaba las navidades, las risas, las canciones, y lloraba, en silencio como aprendí a hacerlo desde niño. Un día fui al parque, me senté en una banca como lo hacía a veces. Vi niños correr, parejas jóvenes, ancianos como yo que solo miraban al vacío, y entonces la vi, Diana. Llevaba una blusa celeste, jeans gastados y el cabello recogido en una trenza. Ayudaba a una anciana con una bolsa pesada. Me sorprendió. No muchas jóvenes hacen eso hoy en día. No la saludé, solo la observé, pero el destino, o lo que sea que mueve estas cosas, la puso otra vez frente a mí unos días después. Estaba en la fila de la panadería. Yo compraba mi bolillo diario. Ella estaba detrás. ¿Cómo está, Don?, me dijo. Bien, hija, le respondí. Me sonrió. Y con esa sonrisa se abrió una puerta que yo no sabía que todavía existía. Y así empezó, con gestos pequeños, con frases amables, con una compañía que no pedí, pero que deseaba profundamente. Me resistí al principio. Pensé que una muchacha así no se iba a fijar en alguien como yo. Pero ella insistía. Me decía que le gustaba escucharme hablar, que le recordaba a su abuelo. Me decía que yo tenía historias que ya nadie contaba. Y yo me dejé llevar, porque cuando uno está solo por dentro, cualquier palabra bonita entra como abrigo. Empezó a visitarme, primero con excusas, que le dolían los pies, que necesitaba agua, que tenía hambre. Luego ya sin pretextos, solo venía, tocaba la puerta, se sentaba conmigo. La casa comenzó a llenarse de nuevo, de voz, de pasos, de aroma a comida, y yo, viejo y todo, volví a sentir que era alguien, que no era solo un mueble viejo en una casa antigua. Volví a sentir que podía ser amado, pero no sabía que lo que ella buscaba no era mi cariño, sino mi testamento. Diana empezó a aparecer cada vez más seguido. Primero era una vez por semana, luego 2. Después ya no pasaba un solo día sin que tocara mi puerta. Solo vengo a ver cómo está don Ernesto. Y yo respondía lo mismo. Bien, hija, aquí, sobreviviendo. Pero por dentro algo se encendía, algo que yo creía apagado desde que murió Magdalena. No sé en qué momento dejé de ver
verla como una visita casual y empecé a esperarla como se espera a alguien que llena los silencios. Me encontraba a mí mismo mirando por la ventana, escuchando si subía a la banqueta, acomodándome la camisa antes de abrir la puerta. Ella traía pan, fruta, a veces flores del mercado. No me pedía nada, solo entraba, me hacía compañía y me hablaba. Usted es diferente a los hombres de ahora, don Ernesto, me decía. Habla con calma, escucha, tiene historias. No como los de mi edad que no saben más que mirar el celular. Yo sonreía, no porque creyera que decía la verdad, sino porque por primera vez en años me sentía visto. Una tarde le ofrecí quedarse a comer. ¿Sabe hacer arroz?, me preguntó. Sé hacer mecánica, pero arroz se me quema, rió y cocinó. Y esa fue la primera vez que mi casa volvió a oler como cuando Magdalena vivía. Después de eso empezamos a comer juntos. A veces ella cocinaba, a veces traía comida. A veces solo compartíamos pan y café, pero lo importante no era lo que se comía, sino con quién se compartía. Y yo me sentía menos solo. Una tarde me tocó el brazo, solo un segundo. Me lo tocó para decirme algo, pero ese gesto pequeño, simple, me desarmó. Hacía años que nadie me tocaba con ternura. Hacía años que no sentía que mi presencia podía provocar una sonrisa. Con el tiempo comenzó a hablarme de su vida. Me dijo que su padre la había abandonado, que su madre había muerto joven, que había tenido que trabajar desde los 15. Me dijo que no tenía a nadie, que siempre se sintió sola. Y yo me identifiqué. Dos soledades reconociéndose en el mismo cuarto. No me pidió nada, nunca. Eso fue lo que me hizo confiar más. Un día llegó con los ojos llorosos. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que un hombre la había querido usar, que todos la veían como un objeto, que ya no confiaba en nadie. Y yo la abracé, no como un viejo a una joven, no con deseo, sino con respeto, con compasión, con humanidad. Ese abrazo cambió algo. No sé en qué momento exacto me enamoré. Tal vez no fue un momento, tal vez fue un proceso. Me enamoré de la forma en que me escuchaba, de cómo me tocaba el hombro, de cómo me decía cuídese al irse. Me enamoré del cariño que parecía sincero y empecé a permitirle más. Le di llave de la casa, le permití guardar cosas suyas en un ropero. La llevé al médico cuando se enfermó y cuando alguien me preguntaba quién era, yo decía que era una amiga muy cercana. Mis hijos no sabían. Luis, el mayor, me llamaba poco. Mariana, desde Mérida, solo preguntaba por el taller. Andrés, en Estados Unidos, apenas mandaba mensajes. Y yo no quería contarles, tal vez por vergüenza, tal vez porque en el fondo temía que no lo entendieran, o tal vez porque sabía que no lo aprobarían. Diana comenzó a tomar más espacio. No lo hacía de forma brusca. Era como el agua, sutil pero constante. Un día me dijo que limpiaría el cuarto que había sido de Luis, por si algún día tengo que quedarme. Otro día trajo cortinas nuevas para la cocina. Estas ya están viejas, don Ernesto. Y así, poco a poco, la casa empezó a parecer más suya que mía. Recuerdo una noche en particular. Estábamos viendo una película antigua en la televisión. Ella se acercó, me tomó la mano y sin mirar me dijo, si usted fuera más joven, yo lo amaría con el alma. Yo no respondí, solo sentí que el corazón se me apretaba en el pecho, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, y por la parte de mí que quería creerle. Con el tiempo empezó a preguntarme cosas. ¿Tiene seguro? ¿Quién es el heredero de la casa? ¿Y si le pasa algo, qué vas a hacer? Yo le decía que eso no importaba, que aún me sentía fuerte, pero ella insistía, no por mí, don Ernesto, por usted. Yo no quiero nada, pero si un día usted se cae, sus hijos ni van a venir. Y esas palabras dolieron, porque tenían algo de cierto. Yo estoy aquí, decía. Yo sí lo cuido, yo sí lo veo. Entonces empecé a considerarlo. No todo, claro, no soy tonto, pero pensé que tal vez podía dejarle algo. Algo que le asegurara techo, que no dependiera de nadie. Después de todo, me daba cariño, estaba conmigo, me hacía reír. Fui al notario, modifiqué el testamento. No le di todo, pero sí le puse su nombre junto al mío como cotitular de la casa. Cuando se lo dije, lloró. ¿Por qué hace esto, don Ernesto?, preguntó. Y yo respondí con la verdad, porque ya nadie me ve y tú me ves, porque ya nadie me cuida y tú me cuidas, porque esta casa ya no suena y tú le diste voz. Después de eso cambió algo. No lo noté al principio, pero sus visitas se volvieron menos dulces, sus palabras más cortas, su mirada más distante. Una noche me pidió una tarjeta adicional de mi cuenta bancaria, no por interés, solo por si necesito comprar medicina o comida para usted. Se la di. Nunca pensé que estaba abriendo la puerta a mi propia ruina. Con el tiempo dejó de preguntarme cómo estaba. Pasaba más tiempo en el cuarto. Hablaba por teléfono en voz baja y cuando me acercaba colgaba. Un día intenté abrazarla. Me apartó con frialdad. Ya no somos una pareja, don Ernesto. No se confunda. Y ahí empecé a ver la verdad. Un amigo del taller me lo advirtió. La vi en el centro con otro hombre. No pareces tú. Le respondí que estaría confundido, que no podía ser. Pero por dentro algo se quebró. Un domingo se fue de la casa. Dijo que iba a ver a una tía. No volvió hasta el martes. No dio explicaciones. Y cuando le pregunté, me gritó: esta casa ya es mía también. No tengo que darte cuenta.
cuentas. Esa noche dormí en el sofá, no por falta de camas, sino por falta de alma, y ahí supe que el amor que yo sentía no era real, que su dulzura era un disfraz, que su ternura tenía fecha de caducidad, y lo peor no fue perder lo material, fue perder la ilusión de que aún podía ser amado. No fue de un día para otro, pero un día me di cuenta de que ya no estaba. Estaba en la casa, sí, dormía ahí, comía ahí, pero no estaba. Diana ya no me miraba cuando hablaba, ya no preguntaba si dormí bien, ya no se sentaba conmigo en la sala. Su cuerpo seguía en mi vida, pero su alma se había ido a otro lugar, y yo no sabía a dónde. Empezó a salir sin decirme a dónde iba. Se iba por horas, a veces por días, y cuando volvía, olía a perfume que yo no conocía. Le preguntaba con cuidado, ¿todo bien, hija? Y me respondía con frialdad, no soy tu hija, ya basta de eso. Esa frase me atravesó el pecho, como si me escupiera en la cara todo lo que yo no quería ver. Una mañana me desperté y ya no estaba. Pensé que había ido al mercado, pero pasaron las horas y no volvía. Llamé a su celular, nada. Volvió entrada la noche con ropa nueva y las uñas pintadas. No dijo ni hola. Solo pasó frente a mí, dejó su bolsa en el sillón y subió al cuarto. ¿Dónde estabas?, me atreví a preguntar. Me miró con desprecio. ¿Desde cuándo tengo que darte explicaciones? Y subió la escalera como si fuera la dueña del lugar. Pasaron semanas así. Diana se movía por la casa como una huésped con poder. No cocinaba, no limpiaba, no me hablaba, pero usaba todo. Dormía en la cama que Magdalena y yo habíamos compartido por décadas. Encendía la televisión como si fuera suya. Y cuando tenía visitas, porque sí, empezó a traer visitas, yo me encerraba en el cuarto del fondo, para no estorbar. Yo, el dueño de casa, me escondía en mi propia casa, y eso fue más doloroso que cualquier insulto. Un día vino Julián, un viejo amigo del taller. Se sentó conmigo en la banqueta como solíamos hacer antes. Me miró fijo. Ernesto, sé que no es asunto mío, pero tengo que decirte algo. Yo no hablaba, solo lo miré. Esa muchacha, Diana, no es la primera vez que hace esto. Sentí que algo se movía dentro de mí. No dije nada. Él continuó. Mi primo de Guanajuato, 80 años, le hizo lo mismo. Lo convenció de ponerla en el testamento. Lo cuidó un tiempo. Luego empezó a desaparecer. Cuando él quiso sacarla de la casa, lo denunció por maltrato. Terminó en un asilo y ella vendiendo sus muebles. No pude respirar por unos segundos. No porque fuera sorpresa, sino porque en el fondo yo ya lo sabía. Solo necesitaba escucharlo en voz alta para aceptarlo. Esa noche no dormí. Fui al cuarto de Diana. Estaba dormida. El celular brillaba sobre la mesa de noche. Lo tomé, temblando, no por miedo a ella, sino por miedo a mí mismo, y vi los mensajes, conversaciones con otro hombre, frases como, el viejo ya firmó, en cuanto se enferme es todo nuestro, dame paciencia, ya casi me deja la casa, no me aguanto más, este viejo huele a muerte. Tuve que sentarme, la presión me subió, las lágrimas no salían, no porque no doliera, sino porque dolía demasiado. Volví a mi cuarto con el teléfono en la mano, lo dejé sobre la mesa, y ahí me quedé, sentado, mirando la pared, pensando. No grité, no la desperté, no la enfrenté. ¿Para qué? ¿Qué sentido tenía? Ella no iba a pedir perdón, no iba a llorar, iba a negar todo, a victimizarse, a decir que yo estaba viejo, confundido, paranoico. Así que me callé. A la mañana siguiente me levanté temprano, fui al despacho del notario. No lo vi con rabia, lo vi con claridad. Le pedí una cita urgente, le expliqué que había sido engañado, le mostré las capturas y pedí que anuláramos todo lo posible. No fue fácil, algunas cosas ya eran legales, pero otras aún no se habían completado, aún había tiempo. Volví a casa con el alma en carne viva. Diana aún dormía, sus cosas seguían ahí, y por primera vez no sentí nada al verla, no odio, no tristeza, solo vacío. Esa semana fue distinta, ya no la miraba con ilusión, ya no le ofrecía café, ya no esperaba su sonrisa, solo la observaba, en silencio. Ella lo notó, me dijo, ¿y ahora qué te pasa? ¿Estás enfermo? Respondí sin mirarla. No, solo abrí los ojos. 2 días después fui al banco, cambié mis cuentas, cancelé su tarjeta adicional, moví mis ahorros a otro lugar, puse a Mariana como cotitular y pedí que me llamaran si alguien intentaba mover algo sin mi firma. No le dije nada a Diana, solo seguí mi rutina, silenciosa, precisa, dolorosa. Una mañana se encontró con que su tarjeta no funcionaba. Llegó molesta. ¿Qué pasa con mi tarjeta? Le respondí tranquilo. No era tuya, era un préstamo y ya no hay confianza. Me gritó, me insultó, me dijo viejo, inútil, desconfiado, y yo me levanté y le dije, esta casa era un regalo, no una obligación. Tú jugaste conmigo, pero no soy un tonto, y si pensabas que te ibas a quedar con todo, elegiste al viejo equivocado. Esa noche se fue, no empacó mucho, solo tomó lo que estaba a la vista, no pidió perdón, no lloró, no se volvió, cerró la puerta con fuerza y el silencio volvió, pero era un silencio distinto, no de abandono, sino de libertad. Los días siguientes fueron extraños, la casa olía a vacío, el sillón tenía su forma aún, su cepillo seguía en el baño, pero yo ya no sentía
sentía el peso de su sombra. Con el notario logré anular casi todo. Lo que no pude, lo asumí como lección, una costosa, pero necesaria. No conté a mis hijos, no aún, no quería preocuparlos, no quería escuchar el te lo dije, porque hay cosas que uno tiene que vivir, aunque duelan. Un mes después recibí una carta. Era de Diana, una hoja breve. Solo decía, perdón por todo, no supe cómo quererlo. Gracias por su bondad. No me odie, no sé amar a nadie. No lloré, no respondí. Solo la guardé en el cajón donde están las cosas que alguna vez me dolieron, pero que ya no me dominan, y entendí algo. A veces la justicia no hace ruido, no grita, no humilla, solo se va, como ella, y deja la puerta abierta, para que vuelva la paz. Nunca he sido un hombre de gritos, jamás me gustó discutir. Preferí siempre el silencio, las manos ocupadas, el trabajo bien hecho, y cuando vi claramente lo que había pasado no sentí rabia, sentí algo peor, decepción, porque uno puede perdonar un error, pero una traición se digiere en silencio. No dormí esa noche. Ella llegó tarde como si ya no viviera aquí, ni siquiera se molestó en dar una excusa. Olía a perfume barato y mentira. Se quitó los zapatos frente a mí, sin saludarme, como si fuera un mueble. Y yo ahí, sentado en el mismo sillón donde me le declaré. Esperé a que se encerrara. Me levanté despacio. Saqué la caja de madera que guardaba bajo el piso donde dormía el verdadero testamento. El que no se había tocado. El que aún tenía el nombre de mi hija, escrito con tinta y verdad. Ella nunca lo supo, pero yo jamás borré a mi niña. Aunque hace años que no me llame, aunque el rencor entre nosotros haya echado raíces, ella sigue siendo sangre mía, y sangre no se hereda a cualquiera. Lo otro, el papel que la joven me hizo firmar, eso fue solo una copia, un ensayo para su engaño. Al día siguiente hice lo que había que hacer. Fui al notario, llevé mis papeles, mis testigos, mi cansancio. Él me miró sorprendido cuando vio las fechas, los registros, las contradicciones. Me ayudó a dejar todo en orden. Le conté parte de la historia, no toda. La vergüenza no me dejaba. Y la muchacha me preguntó. Se irá pronto, respondí. Y así fue. Pasaron 2 semanas. Yo fingí normalidad. Le ofrecía café como siempre. Le preguntaba por sus días. Me dejaba abrazar. Ella creía que su teatro aún funcionaba, que el viejo seguía ciego, pero yo ya lo había visto todo. Y entonces, un jueves por la tarde, ella se atrevió a decir, estaba pensando que podríamos vender la casa, irnos a vivir a otro lugar, algo más moderno. Y ahí supe que había llegado la hora. Buena idea, le dije, pero no es tu casa. Ella se detuvo. Me miró con esa mezcla de sorpresa y desprecio, como si no entendiera, como si yo no tuviera derecho a hablar. ¿Cómo que no es mía? Tú la pusiste a mi nombre. No, niña, yo te hice creer eso, pero jamás firmé lo que tú crees. Fue un teatro que tú actuaste bien, pero yo dirigí mejor. Se levantó de golpe. Empezó a revisar papeles, abrir gavetas, buscar desesperada. ¿Dónde está el documento? ¿Lo firmaste? Firmé una copia. Nunca fui tonto, solo fui hombre, y un hombre enamorado se permite soñar, pero también se prepara. Ella gritó, lloró, me insultó, y yo no dije una palabra, solo la miré, y recordé a mi madre cuando me dijo, el que se sabe digno no necesita levantar la voz. Esa misma noche hizo las maletas, se fue sin despedirse, solo dejó su cepillo de dientes y un perfume que ya no huele a nada. Yo cerré la puerta con mis propias manos, le puse doble llave, y me senté en la silla donde la conocí por primera vez. Llamé a mi hija, la voz tembló en la línea, le dije, la casa siempre fue tuya, quiero que vengas. Ella tardó, dijo que lo pensaría, y está bien, no le pido que me perdone el tiempo perdido, solo que sepa que nunca la dejé de lado, aunque me haya equivocado. Aún sé quién es mi familia. A veces me siento en el jardín, miro el cielo, y pienso en lo que pudo ser. Sí, me dolió que jugara conmigo, me dolió creer, pero también aprendí, y hoy, por fin, no me siento derrotado, porque hay justicia que no necesita tribunales, hay venganza que no se grita, hay dignidad que se recupera, sin decir una sola palabra. Hoy la casa está en silencio, no hay risas fingidas, ni pasos apresurados en la madrugada, ni el murmullo de un teléfono escondido, solo el viento, solo yo, y aunque la soledad sigue aquí, ya no pesa como antes, porque esta vez no hay mentira dentro de mis paredes. Hay cosas que uno aprende tarde, y otras que la vida se encarga de repetir hasta que las entiende. Yo, por ejemplo, pasé 70 años creyendo que la bondad protegía, que si uno daba amor sincero, recibía algo parecido a cambio. Me equivoqué, pero no me arrepiento, porque incluso los errores dejan semillas, porque incluso una traición te enseña a mirar diferente, y a veces más vale despertar tarde que vivir dormido. Después que ella se fue, pasé semanas en piloto automático. Me levantaba, me sentaba en la cocina, servía el café como si todavía fuera a ofrecérselo. Miraba su silla vacía con esa mezcla absurda de alivio y tristeza. Me tomó tiempo entender que ella no era el problema. Era solo la forma que la vida eligió para darme la última lección. Porque si bien me usó, también me abrió los ojos. Me obligó a recordar quién era yo. Me empujó de vuelta a mi historia. Volví a leer los viejos cuadernos donde anotaba mis pensamientos. Volví a regar las plantas que ya daban por muertas. Incluso el perro del vecino volvió a acercarse, como si notara que la tormenta había pasado. Una mañana de invierno, mientras
Mientras limpiaba la vitrina, encontré una foto antigua. Yo, de joven, con mi esposa y nuestra hija. La miré largo rato. Me vi distinto. Me vi fuerte, sí, pero también algo perdido. Y entendí que mi gran error fue pensar que la vejez me quitaba valor, que ser mayor era ser prescindible, cuando en realidad es cuando uno más merece respeto. No he vuelto a saber de ella. Dicen que se fue a otra ciudad, que anda intentando lo mismo con otro viejo. Ya no me sorprende, solo me da lástima, porque quien vive mintiendo vive huyendo, y yo ya no huyo, porque recuperé mi casa, recuperé mi nombre, recuperé mi historia. Incluso mi hija, la de sangre, volvió hace unos días, no con abrazos, no con promesas, pero se sentó conmigo, tomamos café sin decir mucho, y esa fue la conversación más honesta que he tenido en años. A veces me siento en el porche con la mecedora que ella detestaba, escucho los grillos, cierro los ojos, respiro, y me doy cuenta de algo sencillo, pero inmenso. Me robó un tiempo, pero no mi vida. Hoy vuelvo a dormir en mi casa y en paz.